Hola, bienvenidos de nuevo a GeoSapien, su canal de geografía. Y antes de comenzar con el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. La Tercera Guerra Mundial será por el Esequibo. Imagínenselo, háganse ese ejercicio. Ustedes se imaginan que el territorio del Esequibo estuviera en Europa, por ejemplo, o en Asia, o en Arabia. Claro, eso es un ejercicio un poco utópico, hipotético, porque no hay esa condición tropical. Pero se imagina un territorio de ese tamaño con las riquezas del Esequibo en Europa. Vamos a hacer el ejercicio si este territorio estuviera en Europa. Vamos a ubicarlo en Europa. A ver, vamos a ver si ubicamos este territorio en la zona del conflicto del Donbass, entre Ucrania y Rusia. Ubiquemos y lo vemos a escala, a ver más o menos qué tamaño tiene. Vamos a ver cuántos países de Europa son mucho más pequeños o son menores en territorio que el Esequibo, para que tengamos una noción sobre, bueno, así vamos aprendiendo y hacer una relación de que se den cuenta la magnitud del territorio que está en disputa. Otra de las cosas que a mí siempre me llamó la atención desde niño, en los libros de geografía, que el territorio del Esequibo aparecía siempre rayado, ¿verdad? Zona en reclamación, sujeto al Acuerdo de Ginebra 1966. Ok. Perfecto, zona en reclamación. Bueno, no había mucha información al respecto, cápsulas. Tenemos graves errores en la educación. Tuvimos muchos errores terribles, errores de omisión, errores de toponimia, errores de fechas. Pero en el caso específico de los mapas temáticos, ¿qué son los mapas temáticos? Mapas de vegetación, mapas hidrológicos, mapas de clima. Hasta el estado Bolívar, hasta ahí, y el delta. O sea, ¿qué costaba incorporar la temática geográfica o geofísica a esos mapas? O sea, ¿qué costaba? O sea, ¿por qué había que dejarlo en esas rayas? Entonces uno no sabía, uno se lo imaginaba, ¿no? Por lógica, que de ahí pasaba y el territorio era más o menos igual a lo que estaba del otro lado. Pero no, porque es un efecto psicológico. Uno casi que cuando uno va para Guayana y pasa para allá, casi que uno ve las rayas de tanto que la vio uno mentalmente. Yo cuando volaba en helicóptero en esa zona hacíamos mofa con eso. Nosotros tenemos una línea, cuando digo nosotros el Estado venezolano. Tenemos una línea de transmisión que va desde Macagua en Puerto Ordaz, en San Félix, hasta Santa Elena de Guairén. Y por una zona llamada Luepa, en esa zona de Luepa, por el Cerro Venamo, esos lados, la línea es prácticamente, la línea eléctrica, el tendido eléctrico es prácticamente la divisoria con el Esequibo. Entonces, cuando íbamos en el helicóptero, que había mal tiempo y había que pasar un poco por esos lados, yo les decía, oye, ¿y dónde están no se ven las rayas? Las rayas aquellas que uno hasta en el mapa a veces tenía que hacer las rayitas y zona en reclamación. Pero eso fue otro de los grandes errores. Porque si nosotros nos hubiesen enseñado qué había en ese territorio desde temprano, las riquezas, todo, no, pero haber sido un territorio rayado en el mapa, pues ¿será que ahí no hay nada? ¿Será que eso es una reflexión de las que también quería hacer? En el video anterior hablamos de todo lo que fue el siglo XVII, siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX. Vamos a entrar en materia en lo que fue el siglo XX, que lamentablemente en el siglo XX pues no se hizo absolutamente nada prácticamente para recuperar esto. Hemos sido en la diplomacia internacional en el tema del Esequibo
como la vino tinto. Jugamos como nunca, pero perdemos como siempre. A veces por inocencia, a veces por errores, a veces por árbitros comprados que le juegan al otro. Pero en este caso ha sido un tema de mal manejo diplomático. Tampoco queremos en este video, en este episodio, ponernos a llorar, que si lo que se hubiera hecho, lo que no. Dicen por ahí que el hubiese no existe, el hubiese no existe. Es lo que es, lo que fue, lo que es y lo que será, será. Lo que sí es cierto es que lo que fue nos está llevando a esta situación real hoy en día. Y yo quiero dar hoy es, ¿qué hiciéramos nosotros? ¿Qué hicieras tú como venezolano si tuvieras el poder? Si fueras presidente de la República o un cargo bien influyente, ¿qué hicieras tú? ¿Cuál fuera tu decisión? Sería interesante comentarlo, discutirlo. Déjame tu comentario y podemos luego hacer algo sobre qué opina la gente y qué haría la gente. O qué opina. Ya definitivamente tenemos que dar ese problema así, olvidarnos de eso, qué solución se puede plantear, qué harían ustedes. En el primer episodio lo llamamos el error histórico, que fue aquella oportunidad que hubo en 1844, cuando el encargado de la negociación era Alejo Fortique, y se brinda la oportunidad de aceptar desde el río Morocco el límite, que eso hubiese alejado, que era la preocupación de Fortique, que había que alejar a los británicos de la boca del Orinoco. No importa si se quedaban con el sur, con toda esa riqueza abajo hacia el Roraima, el Rupununi, toda esa área de una riqueza hídrica o hidrológica tremenda y botánica, o sea, pero era muy importante mantenerlos lejos de la desembocadura del Orinoco, cosa que no sucedió. Entonces, cuando vemos que aparece petróleo en la plataforma de Tana por cantidades inimaginables, y vemos que si hubiésemos tenido ese pedazo de tierra, aquí podemos ver en el mapa, podemos ver la zona que, si hubiésemos agarrado la oferta, por decirlo así, de 1844, pues la plataforma del Tana de nosotros fuera más amplia. Y hoy en día no tuviéramos ese problema sobre un pedacito de estos bloques, el famoso bloque Stabroek que tiene la Edson, fuera de Guyana, pero no fue así. Entonces ese error de ese tramo entre el Orinoco y el Morocco, pues es el que ahora nos duele en el alma, porque hay una cantidad de petróleo inmensa. Vamos a hacer un viaje, un solo vuelo, con ayudas de imágenes digitales y con el apoyo de algunos videos que ya existen de ese lugar, para ver la gran riqueza que es ese territorio y la impotencia que da. Y bueno, nada, lo importante es que conozcamos la geografía de ese lugar. Ya conocimos la historia, ¿verdad? Pero es muy importante que vamos a enfocarnos ahora en la geografía. El gobierno guyanés ejerce actualmente la jurisdicción sobre el territorio Esequibo mediante la organización de 5 regiones administrativas: la región Barima-Guainí, la región Pomerón-Supenán, la región Cuyuní-Manzanuri, la región Potaro-Siparuni y la región Takutu-Alto Esequibo. Con respecto a la vegetación, vamos a conseguir 5 grandes grupos. Estos son la selva hidrófila megatérmica, que ocupa las llanuras aluviales de inundación, cubiertas por una capa de agua permanente casi todo el año. Se caracteriza porque sus árboles son muy elevados y en su parte inferior presentan una especie de contrafuerte. Esta formación está representada por un gigantesco bosque de galería que acompaña a los grandes ríos. El siguiente grupo de vegetación es el bosque hidrófilo megatérmico, localizada en la llanura costera y en la costa propiamente, con comunidades boscosas, litorales, herbáceas y morichales. Vamos a tener también el bosque hidrófilo mesotermal. Es una comunidad que ocupa las altas mesetas de las montañas de Pacaraima y los montes Canucú en el sur.
Bosques tropófilos ocupan una gran extensión, especialmente en la parte central, los cursos medios de los ríos Esequibo y Rupununi. Las sabanas. El bosque tropófilo da paso a las inmensas sabanas que se encuentran al sureste del Esequibo, a lo largo de la frontera con Brasil, conocidas con el nombre de Rupununi. Son sabanas similares a la del estado Bolívar, con un relieve accidentado. Lo podemos decir que es la continuación de la Gran Sabana. La Guayana Esequiba posee numerosos recursos naturales, destacan los recursos forestales, básicamente en la región de tierras altas, cuenta con un porcentaje significativo de tierras agrícolas, siendo sus principales cultivos caña de azúcar, arroz, y hay áreas de sabana donde predomina la actividad ganadera. Con respecto al relieve, podemos dividir la región en 5 regiones naturales, que son Tepuis y Gran Sabana, Penillanura del sur de Rupununi, Penillanura del norte, depresión del Tacutu y planicie costera. Con respecto a la litología de la región, la sintetizan los grupos Roraima y básico intrusivo joven. El primero formado por capas inclinadas de cuarcitas, conglomeradas areniscas, lutitas, chers y limolitas, en tanto que las rocas ígneas la conforman diabasas, cuarzo, son característicos de los paisajes de altiplanicie y valle del primero, con una elevación predominante de 600 a 1500 metros y formado por mesas en donde sobresalen colinas y lomas. Por encima de este nivel altitudinal sobresalen los tepuy, de mayor altura como el Roraima, con 2810 metros sobre el nivel del mar. La fachada marítima del territorio Esequibo se inicia en Punta Playa y se extiende hasta la desembocadura del río Esequibo, comprendiendo una longitud aproximada de 460 kilómetros. En la conformación de las áreas marinas y submarinas del territorio Esequibo es necesario tomar en cuenta 4 consideraciones. Primero, el laudo no consideró ni se pronunció sobre el espacio marítimo adyacente al territorio de la zona en reclamación. Segundo, además de que Venezuela no firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esta, vigente desde noviembre de 1994, no impone criterios para la delimitación del mar territorial, plataforma continental o zona económica exclusiva entre los estados adyacentes. Tercero, Venezuela ha mantenido invariablemente el criterio de que las cuestiones relativas a las delimitaciones de los espacios marinos y submarinos deben ser resueltos por acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta principios equitativos. Cuarto, la reclamación territorial venezolana es extensiva hacia el espacio marítimo correspondiente, en el decreto número 1152 del 9 de julio de 1968. Quinto, el espacio marítimo de las Guayanas, comprendido entre la frontera marítima establecida por la República de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago en 1990 y la frontera marítima establecida por Brasil y Francia en 1981, aún no ha sido delimitada. ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué dicen otros canales de YouTube? Que Guyana se convertirá en el país más rico del mundo, así lo dicen. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Porque para que un país sea el país más rico del mundo, Venezuela, pues, fuéramos a la batuta. Pero cuando tienes un país lleno de corrupción, de problemas institucionales, de incluso quebrado racialmente, pues es difícil. Esperemos que los guyaneses salgan adelante ahora gracias al apoyo de ExxonMobil y Estados Unidos, ¿verdad? Pero Estados Unidos no va a aceptar nunca que el Esequibo sea de Venezuela. A menos que haya un giro de la diplomacia, no lo sé. No lo sé si eso lo lleguemos a ver. Otra de las cosas que llama mucho la atención es los espacios. Vamos a ver una cronología de los hechos del Esequibo y pasan décadas en que se vuelve a la mesa de negociación, décadas incluso, wow, impresionante. O sea, con decirles que en el siglo XX el laudo arbitral de París fue en 1899. Y no es hasta 1962, 63 años después, que el gobierno oficialmente ante las Naciones Unidas, ante la ONU, acusa que no acepta el laudo arbitral, que lo declara írrito y nulo. 63 años después. Esto ha sido lamentable también para el territorio de Guyana, para los guyaneses. Un territorio sumergido en el abandono, en la pobreza, en el hambre, niveles tremendos de suicidio. Incluso llegó una época donde había demasiado suicidio en ese territorio. Ojo, estoy hablando de
del lado derecho del Esequibo. No estoy hablando de la Guyana Esequiba, en este momento estoy hablando de la Guyana Británica o de Guyana. Un país supremamente pobre. Como garrapata de peluche, así estaban, se iban para Venezuela. En Puerto Ordaz eran los heladeros, vendían el famoso rotí, que es muy rico, miles de guyaneses en Puerto Ordaz, en Maturín, Ciudad Bolívar, del otro lado del río, en Monagas, en Barranca del Orinoco. Yo conocí muchos esequibanos, conocí muchos guyaneses, barrios enteros en San Félix donde no se hablaba español, de puros guyaneses. Los muchachos en Puerto Ordaz les pagaban a los heladeros para que le hicieran las tareas de inglés, o les pagaban para que los enseñaran inglés, las groserías sobre todo, que después los mismos muchachos insultaban a los heladeros por mamadera de gallo en inglés. Pero es una realidad, y bueno, y fue quedando incluso la mezcla racial. Cuando vas a Guayana, a ciertas áreas de San Félix, pues ves esos rasgos, sobre todo de la etnia india, hindú, que fue uno de los que más emigró para el lado venezolano. Como conclusión, hay que plantear un modelo de desarrollo, plantearles a los guyaneses que nos unamos, ¿verdad?, para salir adelante entre los dos. Pudiera ser un Estado libre asociado o un Estado binacional, no lo sé. Pero al haber aparecido estos bloques de petróleo, la oferta que le hace la Exxon, pues Guyana pues, ya no quiere nada con nosotros. Esa es la verdad. Entonces, cuando vemos qué pasó aquí, es increíble ver como si ese territorio no valiera nada, ni para uno ni para los otros, ni para los españoles, luego Venezuela, luego Colombia, luego Venezuela. No, en lo absoluto, una diplomacia errada, floja, cuando Venezuela tuvo la oportunidad tal vez de tener fuerza militar y hacer presión un poco, o incluso ocupar el territorio ya militarmente y reclamarlo para sí. Eso nunca sucedió, nunca. Bueno, creo que Venezuela nunca tuvo la fuerza militar para enfrentar primero a los ingleses, el Imperio Británico. Hubiese sido catastrófico, porque ahí se hubiéramos perdido hasta Puerto Ordaz, hasta Ciudad Bolívar tal vez. Luego en los 60 algunos hablan de Marco Pérez Jiménez, que él sí iba a recuperar el Esequibo. No lo sé. Lo cierto es que Dios nos ha librado de esas guerras. Vamos a decirlo así, porque imagínense ustedes, si en 1958 o si Pérez Jiménez hubiese estado 5 años más, al parecer, si no resultaba toda la diplomacia que él estaba haciendo, había posibilidades de una ocupación militar ya y reclamo oficial del territorio para 1962. Hubiese sido un Vietnam, o sea, el Vietnam de los gringos hubiese sido aquí, hubiese sido el Esequibo. Los gringos entran en Vietnam en 1966, 65, si mal no recuerdo. Y más o menos, imagínense ustedes, ¿no? Ellos estaban ya loquitos por entrar en esa guerra. También aquí ya habían vientos de comunistas en esa región. O sea, hubiese sido la excusa perfecta. ¿Y qué hubiese hecho Pérez Jiménez? Había fuerza aérea, sí, pero para enfrentar a los gringos, no. Entonces hubiese sido fatídico, y a veces yo discuto eso, de ir a un conflicto bélico y tomarlo por las armas. Bueno, es fácil decirlo. Creo que el que ha vivido una guerra, los que han tenido familiares que vinieron de guerras mundiales o de conflictos armados, guerras civiles, es terrible lo que eso trae para una nación. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Se perdió? ¿No se perdió? ¿Hay esperanzas? De nuevo, quiero agradecer a la gente de Mi Mapa ONG, en Twitter están como Antrocanal, por todo el arduo trabajo que vienen haciendo. Vuelvo y repito, no se ama lo que no se conoce, y no se conoce lo que no se ama. No olvides darle like, suscribirte, activa la campanita, déjame tus comentarios y dime si quieres que hagamos un tema específico de geografía. Y
descubrieron algo nuevo, si tienen algún aporte, algo que se me haya pasado, algo que no estén de acuerdo, lo que ustedes quieran. Gracias.